Buenas noches, señorita Mireya Wangal. Permítanos presentarnos. Somos estudiantes del cuarto ciclo de la carrera de Administración de Negocios Internacionales del Instituto Certus. Es un placer para nosotros contar con su presencia el día de hoy. Le agradecemos por su disposición por brindarnos esta entrevista. Mi nombre es Maricela Ortinco Maita y mis compañeros son Luis Fernando Santos Olivares, Linda Parado Rodríguez, Leticia Ortiz Pérez. Entendemos que usted pertenece a la empresa Vatmar Freight Logistics y que ocupa el cargo de coordinadora de exportaciones y ejecutiva comercial. Nos ayudaría a profundizar en su experiencia y obtener información valiosa para nuestro aprendizaje, especialmente considerando que ya tiene 2 años de experiencia en este rubro y en la empresa. Para comenzar con las preguntas, estaremos comenzando con, dentro de sus funciones, ¿ha detectado algunos puntos dentro del proceso de la empresa que le gustaría mejorar o podría mencionarnos al menos 5 puntos en específico que considera relevantes, considerando su experiencia en la empresa? Hola Maricielo, hola chicos, ¿qué tal? También docente que nos está escuchando, buenas noches. Bueno, sí, justamente como Maricielo lo mencionaba, trabajo en una agencia de carga internacional. Vemos todo lo que son exportaciones e importaciones, tanto aéreas como marítimas, además de otros servicios adicionales que también brindamos. Y bueno, dentro de toda la cadena logística que podemos desarrollar, si bien es cierto, nada es perfecto, así que siempre van a haber ciertas cositas por solucionar y por mejorar. Algo que nosotros tenemos bastante claro es que pueden haber errores de repente, pero sí o sí tenemos que buscarles una solución, a pesar de que esa solución de repente y ese error nos cueste tiempo y dinero. Entonces, se podría decir que, por ejemplo, ciertas cositas que hemos podido detectar, una de las principales, considero yo, es el desconocimiento, por ejemplo, que tienen los clientes, tanto importadores o exportadores, al momento de hacer un envío, ya sea para Expo o para Impo. Normalmente llegan con las ganas de importar y es totalmente válido, pero también llegan con desconocimiento de qué procesos, de si se necesitan permisos, de cómo debe estar embalada la carga, etcétera. Un sinfín de cosas que toca obviamente explicarles a los clientes paso a paso para que ellos puedan poco a poco ir familiarizándose con todo el proceso, también entiendan de que son cosas que sí o sí se tienen que cumplir. A veces el peruano quiere saltarse etapas, saltarse procesos, pero no, tenemos que seguir al pie de la letra todo y se debe cumplir. Entonces, ese puede ser uno de los principales puntos de mejora. Si bien es cierto, tiene algo que ver como que un poquito externo, porque es más del lado de clientes, exportadores e importadores, pero que nosotros de alguna forma podemos contribuir para mejorar ello. Otro punto que podemos ver dentro ya de la empresa en el tema operativo es errores, por ejemplo, al cortar documentos, al cortar o llenar, para que ustedes me puedan entender, llenar documentos. Uno de los documentos principales que se debe llenar por nosotros es la guía aérea, por ejemplo, en lo que es exportación. Entonces, cuando llenamos este documento, todos los datos deben estar correctos. Hablamos de los datos del exportador, datos del importador, el destino, uno de los datos más importantes, el destino al que va a ir nuestra carga, porque imagínense si colocamos ahí un destino que no corresponde y la carga termine en otro lado. O sea, eso también hay que tener bastante cuidado. En cuanto al peso de la carga, a la tarifa de la carga, porque si no se colocan bien esos datos, como les digo, son errores que se pueden solucionar, pero que van a costar. ¿Ok? Entonces pueden costar dos cosas. Uno es que la aerolínea te cobre por la corrección, porque sí o sí te cobran. Esto es un costo denominado CCA. Entonces,
varía de acuerdo a la aerolínea. Hay algunos que te cobran $30, otros que te cobran $50, otros que te cobran $80. Y bueno, este es un gasto que va a tener que salir del bolsillo del operativo que cometió el error. Entonces, hay que tener bastante cuidado. El otro punto es que puede pasar de que la carga se quede. O sea, si se entregó mal la guía, la aerolínea puede no considerar la carga por una guía mal cortada y se quede. Entonces, eso repercute de alguna forma en que nosotros quedemos mal con el cliente. Y eso no es lo que queremos. No es lo que queremos. O sea, nuestro ideal siempre va a ser satisfacer a los clientes y cumplir con ellos, con lo que nosotros acordamos. Entonces, ese puede ser otro punto a mejorar. También, a ver, algo más que hemos detectado hace poco justamente, pasa que nosotros tenemos unidades de transporte ya propias para poder trasladar carga de manera local. Entonces, los exportadores o importadores ya cuentan con nuestras unidades para trasladar la carga, ya sea de sus almacenes a los almacenes aeroportuarios o portuarios, o de los almacenes portuarios y aeroportuarios a sus almacenes cuando es una info. Y hay algo que obviamente el transportista cuando va manejando no debería contestar el teléfono porque obviamente puede pasar un accidente, ¿no? Entonces, si lo llamamos y no nos contesta, y nosotros necesitamos saber a veces dónde está, si ya está llegando al punto de recojo, si ya está llegando al almacén, etcétera. Y a veces esa información no la tenemos a la mano y la necesitamos. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese caso, estamos optando ahorita por colocarle un GPS a las unidades de transporte. Tenemos 3 unidades. Y bueno, para que de esa forma también pueda haber más control, podamos tener nosotros la información a la mano y también podamos brindársela al cliente como que a la brevedad, ¿no? O sea, nos pregunta y tenemos una respuesta inmediata para comentarle. Eso, a ver, ¿qué más? Algo por mejorar externo, considero que es el sistema de SUNAT. No sé si lo han escuchado, de repente sí, pero es que el sistema de SUNAT muchas veces se cuelga y nosotros tenemos embarques de cargas especiales, como por ejemplo animales vivos. Enviamos mascotas, enviamos peces vivos y con esas cargas, literal, tenemos que volar, hacer todo rápido. Y hay algunas cargas de animales vivos en lo que es peces, por ejemplo, que salen canales rojos. Entonces, si salen canales rojos, quiere decir que la carga se tiene que inspeccionar, se tiene que abrir y todo ello, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, se acerca el oficial o el vista a pasar la inspección, el aforo de la carga como tal, ve que está todo ok, y luego dice, me voy a mi oficina a hacer la diligencia, es decir, a dar el levante, y se va a su oficina, hace la diligencia y todo, pero el levante no se refleja en el portal. Entonces, o sea, ahí es como que literal, o sea, estamos llamando cada 5 minutos, no tenemos levante, tenemos que entregar documentos porque los tiempos en aéreo son contaditos, o sea, es bastante limitado y tenemos que llegar a tiempo con el vuelo. Para un AVI, o sea, que se quede un AVI es un problema enorme. Y ese es un punto a mejorar externo, se podría decir, de uno de los operadores intervinientes que viene a ser la aduana, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente. ¿Qué más? ¿Qué más te podría comentar? Mm, bueno, principalmente ello. Un punto adicional puede ser por ahí el tema de la actualización de nuestra base de datos, que la tenemos organizada nuestra base de datos, pero considero yo que hay un poco de lentitud en la actualización. Entonces, eso es algo que estamos mejorando también, el poder actualizar constantemente toda la información de nuestros embarques que colocamos allí. Y también un punto de mejora
que ya se ha trabajado prácticamente es el tema de regularizaciones de las DAN. Cuando se hace una exportación, las exportaciones inician con una declaración aduanera de mercancías con régimen 40, ¿ok? Que es el régimen de la exportación definitiva. Pero luego se regulariza, para que se regularice se deben presentar documentos a la aduana y ellos, una vez se regulariza, ya no pasa, ya no es una 40 y pasa a ser una 41. Ok, entonces ese proceso de regularización también estaba un poquito dejado de lado. Ahorita ya se ha mejorado bastante también porque tenemos un tiempo de 30 días para presentar esos documentos. Si no se presenta, hay multa para el exportador o para quien haya. En sí, la multa va dirigida al exportador o al agente de aduana. Pero obviamente si el exportador le ha derivado esa tarea a su agente de carga, quien va a tener que cubrirlo es su agente de carga, que seríamos nosotros. Entonces, como les digo, felizmente es un punto que ya se ha mejorado con una mayor organización para poder cumplir también con ello a tiempo. Muy interesante todo lo que nos comenta y con puntos que también que vamos a ver más adelante. ¿Podrías continuar con la siguiente pregunta, Sí, Linda? saludarla de nuevo, señorita Mirella. Muy buenas noches. Es un placer tenerla con nosotros. Y bueno, para continuar con esta entrevista, de los puntos de mejora que usted nos ha estado mencionando, ¿podría tal vez establecer un ranking de prioridad? ¿Y cuál usted considera que es el más urgente abordar y por qué? Ya, vale. Considero que el principal o el número uno es el desconocimiento de los clientes en cuanto a los procesos, porque ese desconocimiento puede conllevar a multas de repente, básicamente multas. Y al generarse ciertas multas también va a generar cierto descontento en el cliente de por qué está pasando eso con su carga. Y a veces el cliente no lo entiende, pero si es que se informara un poquito más, entendería todo esto y de hecho si hubieran tomado las precauciones necesarias para no incurrir en esas multas o en demoras de repente que puedan suceder en todo el proceso. Entonces considero que ese sería uno de los principales. En segundo lugar, podría colocar los errores en las guías aéreas, por ejemplo. Ese segundo punto también considero que es bastante importante porque no queremos que una carga se quede o que se incurra en un costo adicional que no deberíamos incurrir, como un CCA que les estaba comentando. En tercer lugar, considero que irían las fallas en el sistema en el sistema de SUNAT, porque esto nos retrasa en las operaciones y también de cierta manera pone en riesgo a las cargas de que no salgan porque no se cuenta con levante. Si la carga no tiene levante, la carga no puede salir. En cuarto lugar, consideraría lo de las regularizaciones, por ejemplo, lo de las regularizaciones, porque eso también puede incurrir en una multa. Sin embargo, tenemos un tiempo prudente de 30 días para poder hacer toda la gestión, lo cual sí es posible. Y en quinto lugar, considero el monitoreo de las cargas con el GPS y el transportista. Muy bien, continuando con la entrevista, señorita Mireya, la siguiente pregunta vendría a ser, centrándonos en el punto de mejora que considera más prioritario, ¿podría detallarnos con más profundidad este problema y mencionarnos, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales que lo generan y cómo afecta al funcionamiento de la empresa? Claro, claro, bueno, básicamente es lo que les mencionaba, el desconocimiento del cliente puede provocar multas a nosotros o al mismo cliente
Y en las causas puede ser justamente que a veces no se toman el tiempo necesario para aprender un poquito de todo el recorrido y el proceso que va a seguir su carga, ya sea en una exportación o en una importación. Esto es importante porque también incluso les puede incurrir a ellos en sobrecostos, de repente por un mal embalado o en impuestos, por ejemplo, si estamos hablando de una importación y ellos habían considerado solamente el ad valor en IGB, IPM y percepción y de repente son textiles de China y no habían considerado el anti-dumping, no estaba contemplado en sus costos y pues eso también les puede generar como que una incomodidad bastante grande porque de repente esa importación ya no les sale rentable considerando ese anti-dumping. Entonces, eso de ahí yo considero que es importantísimo y pues los clientes, ya sean importadores o exportadores, deberían considerar un poco más el tema de asesorarse o aprender o ver videos, que en internet ahorita está todo, y por ahí poder saber más o menos qué necesita su carga y qué proceso va a seguir. ¿Qué tal? Buenas noches, señorita Mireya. Para ir finalizando, Hola. ¿qué soluciones considera que serían más efectivas para este problema con el que nos menciona con los clientes? ¿Y ha implementado alguna medida o estrategia para mejorar esta situación con los clientes? Sí, de hecho sí. Nosotros, bueno, personalmente yo también, ahorita de cierta forma estoy conectando con nuevos clientes que son también primeros en exportaciones o en importaciones. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es brindarles como que una pequeña asesoría antes de su importación. Ok, entonces nos reunimos, hay algunos que están en provincia, algunos se acercan a la oficina que tenemos en el centro comercial y ahí les explicamos de manera general el proceso y también como que la recomendación que les damos a ellos siempre es calculen sus costos antes de hacer cualquier operación, en importación sobre todo, calcula tus costos, ¿no? O sea, analiza, si te sale rentable, procedes, y si no te sale rentable, pues no procedes o buscas otro producto o buscas otro proveedor y así, porque la idea de todo empresario siempre va a ser ganar. Y si ya no estás ganando con una importación o con algo, pues tienes que cambiar el producto, cambiar el proveedor, cambiar lo que sea, con la misma visión de emprender, de seguir creciendo y todo, pero hay que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo personalmente estoy implementando. También las demás chicas en el equipo lo están implementando por ahí poco a poco. El poder asesorar a los clientes, o sea, brindarles capacitaciones que realmente no las cobramos, no tienen un costo adicional. Lo que les pedimos es que trabajen su carga con nosotros, que nosotros le hagamos el servicio de todo el flete y todo lo demás. Pero bueno, ya el cliente con eso también recibe un plus por parte nuestra, que es una asesoría prácticamente gratuita en cuanto a importación y exportación. Mm, entiendo. Gracias, señorita Mireya. Ok. Ok, muchas gracias por toda la experiencia que nos acaba de comentar y nos va a servir de mucha utilidad en nuestra carrera que estamos tomando. Agradecerle por su tiempo y por sus valiosas respuestas de ahorita de todas las entrevistas que hemos realizado y por toda la experiencia y conocimiento que nos ha brindado. Muchas gracias, señorita Mireia. No se Gracias. preocupen, chicos, más bien, no sé, sigan adelante estudiando, capacítense también ustedes, aprendan todo lo que puedan y con todo. Muchas gracias.